bienvenidos un día más a nuestro tiempo de deportes aquí en su casa, en la sintonía de la cadena SER. Hoy de nuevo toca viajar, ayer estábamos en el restaurante de Brasería Las Calaveras, nos remontamos fantásticamente bien, y hoy, bueno, pues nos hemos venido hasta Zalamea, y nos hemos venido a Zalamea porque teníamos una promesa, la teníamos que cumplir y queríamos estar, pues, precisamente apoyando a un torneo que parece en principio que es de joven creación, porque es la segunda edición de este torneo de Andalucía de fútbol base, pero de torneo... Y ahora tenemos la gran suerte, gracias a la Consejería de Deporte y al Ayuntamiento de Zalamea Real, pues tenemos unas instalaciones envidiables. Ya vamos a culminar y poner la guinda, solamente nos falta que yo creo que si gana el PSOE este año, pues tendremos la tribuna cubierta. Eso es seguro que lo llevará a cabo. Y para mí, yo ya me puedo morir a gusto, viendo todas las instalaciones. Que muy bien, me acuerdo todavía cuando empezábamos a jugar, íbamos a comer a Romerito ahí a Casa Hermandad y la verdad que muy bien. Yo no me llegué a quedar en ningún hotel. Claro, tú vivías aquí al lado, ya lo que faltaba, haberte aprovechado, hombre. Pero que ahora dan esas facilidades, ¿no? En la escuela de fútbol, ¿no? Que le ponen hotel y antes no teníamos eso, ¿no? Pero yo creo que me acuerdo mucho de cuando me dio el trofeo, a María Millán me dio el trofeo, tengo fotos con él y la verdad que muy bien. Jugué 2 torneos, uno con la escuela de fútbol de Zalamea y otro con la selección humense y gané con la selección humense, la verdad. En el año 89 esto era algo que era inimaginable y cuando hablábamos y nos presentamos delante de la mesa del despacho de Félix nos decía que estábamos como algo así como locos, que esto era prácticamente inviable y gracias a la colaboración, por supuesto, de la Federación Onubense, que siempre estuvo apoyándonos, nosotros en nuestro trabajo lo hemos conseguido, lo hemos hecho y sin duda a dudas fuimos los primeros, lo llevamos un par de años jugando partidos amistosos con clubes y con gente de la zona, pero no había absolutamente nada. En la provincia de Huelva no había nada, de hecho nada. De fútbol 7, jugar a fútbol 7 era una cosa extrañísima, ¿no? Bueno, pues la verdad es que estábamos todos en lo cierto cuando decidimos que teníamos que meternos en ese proyecto y al final, bueno, son muchos años ya, 22 por lo menos, los que nos avalan en esta trayectoria del fútbol base en Zalamea. Bueno,